Mm. Okay. Okay, so then we continue with the class. 9.2 Mathematics, Science, Spanish, Grammar, Adjectives. Translate into English. Okay, then we have here continue working with the position of adjectives when translating
a traducir when translating Spanish into English. We have this first example, una compleja filosofía de números. Then, here we see that in Spanish, although it's very common to find the adjectives after the noun, this appears before the noun because of reasons of emphasis. Because of reasons of emphasis, being able in this manner, even to include other adjectives that are after the noun. In English, if all adjectives with a function of adjectives are before the noun, so the adjective okay, so to speak, por así decirlo, is compleja, complex, that both in Spanish and in English, are before the noun. Then we find other adjectives that itself is a noun preceded by the preposition de números. This adjective group in Spanish doesn't have of in English, but only the noun números is before the noun. Then in this way we have una compleja filosofía de números, a complex number philosophy. Okay, then continue translating into English. The term that we found at the end of the sentence is ciencia matemática, term formed by the noun ciencia plus adjective matemática. Then it is, but always the adjective goes before the noun. We have mathematical science. Okay, good. Now have the sentence related to science. So translate into English. Pythagoras developed a complex philosophy of numbers and contributed significantly to development of mathematical science. Ok, good. Aquí en español tenemos pitagórico, aunque en inglés sería Pythagorean. Pythagorean. Okay, good. Now we have 10.1, ingeniería mecánica,
ciencia de materiales, inglés, gramática, adverbios. Widely, ampliamente. Okay, then we have the sentence related to material science, so translate into Spanish. Cloruro de polivinil es ampliamente usado. Es barato y su producción anual garantía y sus cantidades de producción anual son grandes. Okay, good. Cloridio polyvinyl. Okay, good. Now we have 10-2, mechanical engineering, material science, Spanish, vocabulary, nouns, gamma array, piel artificial, artificial leather, cableado, cabling, empaquetamiento, packaging. Okay, then translate into English. We can to see the word cable, that in Spanish their name, the collective name is cableado, while but by translate is at the suffix eng, cabling. Respect to empaquetamiento, in Spanish we have paquete, package, and then we have that the empaquetar verb also is package, and then by the action and result of empaquetar. In English also add an eng, then we have empaquetamiento, packaging. Okay, we have. Here we can see, después del modal auxiliary can, el verbo principal va en forma simple, o sea que no lleva la partícula to. Here we can see that in the word cable that in Spanish its name, su nombre se refiere al cable, entonces its collective name is cableado, while for translating it, para traducirlo, for translating it, one adds the suffix ing, cabling. Se le añade, uno puede poner el sujeto one adds the suffix ing, cabling. With respect to empaquetamiento, in Spanish we have paquete, package, and then we have that the verb empaquetar también es package. And then for the action and result of empaquetar, in English we also
also add ing. Then here we have empaquetamiento, packaging. O sea, dos diferentes razones por las que le ponemos ing para hacer otros sustantivos. Okay, then we have a sentence related to material science, then translate into English. Polyvinyl chloride, PVC, let's vast spectrum of applications since artificial light until cabling, packaging, and containers. Okay, the polyvinylic chloride PVC lends to a vast array. Aquí tenemos, bueno, la opción de gamma array. A vast array of applications, chains, artificial leather, to cabling, packaging, and containers. Good. 11.1 Medicina, prevención. Cuidado de la salud preventiva. Inglés, vocabulario, adverbios. Both and, tanto como. Eventually, eventualmente. Okay, translate here we have the sentence related to cuidado de la salud preventiva, so translate into Spanish. Yes, ambos y humos y exposición de otros humos, fumadores pueden conducir a casos de pulmón y eventualmente la muerte. Ok, aquí en cuando tenemos aquí en estas palabras both and, tanto como, cuando tenemos después de both sustantivos, es cuando es cuando se traduce como tanto como, mientras como un adjetivo, mientras que cuando no le sigue a voz ningún sustantivo, quiere decir que está como pronombre, y entonces ahí es cuando se traduce ambos. Okay, good. Now we have 11.2 medicine, prevention, medical healthcare, preventive medical healthcare, Spanish pronunciation. Okay, then translating to English. Tabaco, tobacco, the zone A is between A and E. This pronunciation
is due to the tobacco is a length, it's a long in Spanish by the origin in Mexico. Long, pulmón, long, lung. The sound out is between I and O. Ok, tenemos aquí tabaco, tobacco, tobacco, tobacco. El sonido A es entre A y E. Aquí cuando tenemos los símbolos o vocales entre dos líneas diagonales, nos estamos refiriendo en vez de la letra al sonido. Por eso, el sonido A es entre A y E. A. This pronunciation is because or is due to that tobacco is a borrowing. Loan se queda como palabra en finanzas. Loan. Pero aquí en lingüística, en idiomas, préstamo tenemos prestar o ser prestado, borrow. Y entonces de ahí ya nomás le ponemos la ing. Borrowing from Spanish for its origin in Mexico. O sea, esta palabra originalmente por ser encontrado el tabaco principalmente en México, es un préstamo del español, por eso la pronunciación no se apega mucho al inglés, que sería, entonces por eso tobacco, casi la misma pronunciación que en español. Pulmón, lung. Aquí el sonido A es entre A y O. Pero aquí también en este mismo sonido de lung tenemos la N con un rabito abajito, que esta sería la N nasal, como cuando uno dice mango, que la N es nasal, a diferencia de cuando uno dice, por ejemplo, niño, que pone la lengua en el paladar. En esta es la combinación para pronunciar la N y la G. Normalmente no se pronuncia la G, sino la combinación nasal. Long. Okay. Then we have the sentence related to preventive medical care, translate into English. The prevention of the tobacco use is mainly to prevention of lung cancer. Okay, entonces aquí, the prevention in the use of tobacco, aquí lo decimos porque al no considerar uso de tabaco, pues en vez de considerarlo un término,
estamos nomás refiriéndose a qué uso. The use of tobacco is paramount or essential for the prevention of, y aquí en este caso de cáncer de pulmón, aquí sí tenemos un término, entonces lung cancer. Ok, now we have 12 música, inglés, vocabulario, adverbios. Lung, ok, then translate into Spanish. Long es un adjetivo. Long es largo. Y eso es como un adverbio long, es por mucho tiempo. Y en el presente perfecto, y en el tiempo presente perfecto de esta oración es entre el auxiliar has y el verbo principal be. Be used, has long be used. Ok, good. Aquí en esta palabra de long, ok, de largo y por mucho tiempo, y la anterior que vimos de pulmón, la diferencia de pronunciación es muy pequeña, pero sí existe. Long, 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 long. Para decir pulmón, se abre solamente un poquito más la boca. Long, long. Okay, good. Now we have this sentence related to music. Translate into Spanish. Music has long been used to help people see with deaf and Spanish. Yes. La música ha sido largamente usada para ayudar a la gente a tratar con sus emociones. Okay, yes. Largamente usada o por mucho tiempo. Okay. Then we have 46. Okay. 13.1 Philosophy Reason. Spanish grammar verbs. Okay, translate into English. As we have to say, the past participle can have the function of the adjective or function of the main verb of a perfect time after of auxiliary verb after of the conjugated auxiliary verb or from the triple verb on one passive voice after the from auxiliary be conjugated. Okay, here we have. Como ya hemos dicho, as we have already said. Okay, aquí tenemos, bueno, el ya, already. As we have already said, a past participle, pasado participio, past participle, can have the function of adjective or the function of the main verb. Ok, así en lingüística, en inglés es main verb.
of a perfect tense. Aquí en la palabra tiempo en general es time, pero refiriéndonos a un tiempo gramatical es tense. Perfect tense after the auxiliary. Auxiliar como sustantivo en inglés es auxiliary, mientras que como adjetivo sí es auxiliar. After the auxiliary have conjugated or after the main verb of a passive voice after the auxiliary be conjugated. Okay, continue translating into English. You know that when have the function always easy. When can find the past participle of tense, perfect tense, or passive voice only after the noun will include their auxiliaries as manner of speak many times of manner more natural. Okay, tenemos. We know that when. Entonces aquí como en inglés es más común estar usando muchos los pronombres. Entonces aquí repetimos, we know that when we have the function, si no decimos el pronombre en la segunda cláusula, entonces we know that when having the function of an adjective in English, también igual muchas veces cuando en español no tenemos un artículo, entonces en inglés sí le ponemos el and. The function of an adjective in English, it is always before the noun, while having the other functions together with the auxiliary, it is after the noun. So we can find the past participle of the perfect tense of passive voice only after the noun without including, sin incluir, without including, en inglés después de una preposición como without, el verbo principal es con ing, without including its auxiliaries as a manner of speaking many times more naturally. En vez de decir in a more natural way, lo que significa de manera más natural es naturalmente. Y ahora sí que para de una manera más natural que suene, more naturally.
Okay, then we have the sentence related to reason. Translate into English. A deduction is also the conclusion. Deduction is also the conclusion reached by the process of the reason of the deductive reasoning. Okay, a deduction is also the conclusion reached by a process of deductive reasoning. Reasoning. Okay, good. Now, 13.2, filosofía, razón. Inglés, vocabulario y sustantivos. Translate into Spanish. En esta oración, el ing y razón hace el sustantivo razón. Reason, razón. La acción y resultado de el razonamiento, razón. Ok, tenemos aquí razón es reason. Entonces, para ponerle la palabra con ing, conservamos la misma acentuación. Entonces pasa de reason a reasoning. Reasoning. Okay, continue. Okay, now we have the sentence related to reason. Translate into Spanish. En esta oración, a ver, un Sí. clásico de razonamiento de tipo es el que encontramos en el silogismo parecido al siguiente. Premisa 1. Todos los humanos son mortales. Premisa 2. Sócrates es un humano. Conclusión. Sócrates es mortal. Okay, good. Now we have 14.1, physics, natural science, Spanish vocabulary adjectives. Translate into English. These sentences principle of stability is not considered a term, but only if exercising the principle is the English instead of fiability principle that indicated the term. Here only we have principle of stability. Okay. Fallibility. Fallibility. Okay, good. Now we have a sentence related to natural science, translating to English.
adaptability, test o no test de tenemos aquí de hipótesis, aquí en inglés lleva después de la T una H, entonces con el sonido C de hypothesis is examined using the principle of fallibility to prove or disprove its accuracy, exactitud, accuracy. 14.2 Física, ciencia natural. Inglés, vocabulario adverse. Beyond, más allá de. More, más. Aquí bueno, mientras que en español tenemos 3 palabras más allá de, en inglés beyond, no solo como adjetivo, no solo incluye el más allá, sino también la preposición más allá de. Okay, then we have the sentence related to natural science. Translate into Spanish. la ciencia natural continúa por ser llamada filosofía natural, pero la visión de los métodos científicos toma a la ciencia más allá de del reino de la conjetura filosófica y introduce una mayor estructura de manera de examinar. Ok, aquí tenemos Rian ya como espíritu, más allá del espíritu de la conjetura filosófica. Ok, good. Now we have 15.1 plantas, hongos. Español, grammar, verbs. Han evolucionado, have evolved. Les permite usar, allow them to use. Incluyendo, including. Okay, now we have the sentence related to fungi. Translate into English. Ok, tenemos aquí fungi. Estamos hablando en general de los hongos, entonces fungi have evolved in a high degree metabolic versatility that allow them to use a
a diverse deal, a diverse range of organic substrates for its growth, crecimiento, growth, including single compounds such as nitrate, amonia. Este en inglés es igual a amonia, solo que en inglés lleva doble M. Acetate or ethanol. Aquí también casi es igual la palabra en inglés, nomás que después de la T lleva una H, y entonces con el sonido S, ethanol. Y el acento en la E en vez de la O, ethanol. 15.2 plantas, hongos, inglés, gramática, adverbios. Okay, then translate into Spanish. Vamos a tener la preposición a más el artículo el, la forma de la contracción a más el verbo principal, no con ing y gerundio, pero de forma extrae. Entonces aquí nosotros tenemos desde el inglés al español extracting al extraer. Ok, good. Aquí en este caso, but se traduce mejor como sino en forma simple. O sea, aquí la diferencia entre pero o sino, ok, las dos palabras se traducen como but en inglés y es muy poquita la diferencia porque but, pero significaría como algo que en cierta manera, aunque sea muy pequeña, se opone a lo que se dice, mientras que but, sino, en pequeña manera, pero está de acuerdo con lo que se dice. Entonces, de esta manera, tenemos, dice aquí que, mientras que en inglés tenemos la preposición in más el verbo principal con ing, gerundio, en español vamos a tener la preposición a más el artículo el que forma la contracción al, más el verbo principal no with ing gerundio, sino en forma simple. Okay, now we have, the sentence related to fungi translating to Spanish. En algunas especies el pigmento melanina puede jugar un papel al extraer
energía o en la extracción de energía de la radiación ionizante. Aquí ionizing le está haciendo de adjetivo de radiación ionizante, tal como radiación gamma. Good. 16.1 Politics, Social Science, Spanish, Ortografía. Okay, then translate into English. Okay, good. Now continue translating into English. Okay, major. In English, major. Es como combinación de la D con la Z. Major. Entonces se pronuncia con, digamos, con los dientes cerrados. Okay, good. Okay, now we continue translating into English. Okay, we have these two words in Spanish, antropología noun and metodológico adjective. In English vary or change very little, having their characteristic changes from a language. Aquí en inglés idiom es un falso cognado porque idiom no es idioma, sino expresión idiomática. Entonces, characteristic changes from a language to another one. As a noun and an adjective. But las dos, entonces aquí tenemos las dos, que es sinónimo precisamente de ambas. But both having an H after the T. So changing the pronunciation de T a th. En el vocabulario, en el vocabulario fonético, esta O con una rayita horizontal dentro de la O
es del sonido de la TH fuerte, th. Entonces, cambio de pronunciación de T a th. So then, here we have in Spanish antropología, and in English anthropology. Tenemos dos cambios principales en esta palabra, que en inglés se le pone la H después de la T, anthro, y termina, bueno, en vez de en español IA, en inglés I, antropología, anthropology. Y en español, metodológico, in Spanish, metodológico, and in English, methodological. También aquí en inglés se le pone la H después de la T, haciéndole sonido S. Meso. Y luego, después de la O, en español termina en O, mientras en inglés en al. Entonces, metodológico, methodological. Okay, then continue translating into English. Yes. Ok, bien. Entonces aquí según esto tenemos curiosamente, bueno, tenemos la palabra person, que sería persona. Luego el sustantivo colectivo de persona, person, es people, gente. Y de manera curiosa tenemos plural para gente, que es peoples, que es pueblos. Así cuando en español, bueno, es común que gente diga gentes, no, es gente, people. Y luego peoples, pueblos. Ok, y aquí tenemos que esta situación también, que en español las palabras en inglés terminadas con T-I-O-N, in Spanish they are going to finish with ción, organización, organization, and connotación, connotation. Mientras que las palabras que en inglés, las palabras que en español terminan en ción, con S, como televisión, in English they are going to be written the same. Se van a escribir igual, solamente sin el acento. Y en cuanto a la pronunciación, va a ser, por ejemplo, televisión, television. Okay, then here we have the sentence related to social science. Translate into English.
Okay, since anthropology emerged as a science in Western societies, goods that were complex and industrial, a major trend in anthropology has been a methodological drive to study the peoples in societies with a social organization with a singlest social organization, sometimes called primitive. Aquí como este es adjetivo, se queda en singular. En inglés los adjetivos no tienen plural. Primitive. In anthropological literature, but without any connotation of inferior. Bueno, inferior. Aquí en lenguaje, porque este inferior se refiere a un término manejado en antropología. Entonces, de manera más formal, en inglés es inferior, mientras que lower sería para inferior, pero más informal y más general. Okay, then now we go again to see the translation of the main sentences. And now tomorrow, okay, I send you the new sentences. Okay, okay, thank you. Thank you very much. See you tomorrow. Bye.
Dogo. La CELAC finalmente decidió que se separaría o que no formaría parte más de ese proyecto. Pero El presidente tuvo palabras para variar muy denostadoras en contra del ingeniero, dijo que entonces pues sí, que era su adversario, y se dijo también que tanto Lázaro Cárdenas Batel como el mismo ingeniero habían tomado la decisión de ya, ¿no? Que Lázaro dejara el cargo para ya marcar un distanciamiento. Pero no sé, doctor, tú estuviste muy cerca del ingeniero y no sé qué lectura te deja todo esto. Pues, a ver, en uso de mi derecho, claro, del que me concediste, o me afirmaste, te voy a decir, no, daré mi opinión con la información que tengo. Lo que hizo el ingeniero Cárdenas es decir, hasta aquí llego yo, no me interesa más este proyecto, participó más de un año, como él mismo lo ha dicho y sostenido, y participó activamente de manera muy importante. Yo tengo un gran respeto por el ingeniero Cárdenas. Él tiene sus razones, sus motivos, los que ha expresado públicamente y los que seguramente tendrá más en el fondo de su conciencia. No, yo no puedo decir qué es lo que pasó. Lo que sí estoy convencido es que lo hizo de una manera, lo he comentado incluso con él, pues en un timing, en un tiempo y oportunidad muy complicado. Entonces, pues no respondo directamente porque no tengo la respuesta. Una pregunta antes que te vayas. ¿Qué derrotero, en tu opinión, va a ser la historia de la señora de Riobó? La que Riobó. A ver, es un tema muy penoso, muy complicado, porque efectivamente en la universidad no hay una norma escrita que diga o que se atenga a lo siguiente. ¿Qué pasa si después de 35 años o más se encuentra que alguien cometió plagio en su tesis recepcional? No existe, no está en la legislación universitaria un asunto de esa naturaleza. Si hay que decirlo con claridad, ha lastimado a la universidad, ha lastimado a la corte y ha lastimado a la propia figura de la ministra. Es lo que puedo decir. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a terminar? No lo sé, porque ahorita está en un proceso de judicialización de la temática. Tan es el caso que se ha dado una orden judicial para que el órgano que iba a dar una opinión al respecto no la dé hasta que desahoguen todo el fondo del tema. Sí, pero bueno, ya la retiraron esa suspensión. No, sí. O sea, lo que pasa es que yo creo que tienes toda la razón. No me imagino a los redactores de los estatutos, del reglamento interior, de la ley orgánica, de la universidad, pensando, ¿y qué tal si un día llega una vieja y 35 años después descubrimos que plagio? Pues no se te ocurren esos supuestos, no se te ocurren, no. Pero sí hay una cosa que se llama principio de analogía o mayoría de razón, y que en materia civil sí aplica, no en materia criminal. Y yo sí diría que esta falta es suficientemente grave como para que, en analogía con otras faltas también suficientemente graves, que sí están previstas en la legislación interna de la universidad, tendrían que proceder, además como un ejemplo a la comunidad de que así no se juega. Anáhuac también se quemó con el doctorado, y la Complutense ofendidísima. Por eso, pero ¿qué es lo que están haciendo? Están tratando de resarcir algo que a todos
produces eso, es una vacilada. Mira, este es un tema ético. Exacto, Este es un tema Ni moral. siquiera tendríamos que irnos a la parte legal. Ni Este siquiera. es un tema ético. ¿Qué pasa aquí en otro país? Renuncia y se Por va. eso, Claro. la cultura de la división. Aquí no tenemos la cultura de la división. Bueno, pues no. Y quieren que la universidad haga no sé qué cosas. Perdón, pero tampoco se puede. O sea, este es un tema ético y tiene que haber una condena a ese caso, Sí. sea el que sea, Sea el que sea. plagiario. Ahí, Así sin es. duda alguna, Así hubo es. plagio. Así Y es. todo apunta en una dirección. Yo no tengo más información que la que se puede Oye, consultar. y cuando le comentan al presidente, entonces dice, ya estuvo suave, ya Choli, con el plagio. A mí me plagiaron las elecciones del 2006. A ver, ¿qué chica tiene que ver una cosa? No, pero él dijo, fíjense, acuérdense también, él dijo, plagio es corrupción. Sí. Entonces quiere decir que ahí hay corrupción. Pues claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo no sé, porque es imposible saber cuál va a ser el derrotero. Ahora, lo que sí tengo muy claro, y por eso he dicho, y hoy lo vuelvo a repetir, tenemos que hacer un tránsito del cinismo al civismo. No podemos seguir en esa condición. El riesgo de que la sociedad caiga en una actitud cínica es terrible. Es enorme. La colectividad Es que ya no vamos se en puede eso. permitir. Lo que vimos del incendio de Pues la claro, América, pero el cinismo. todo eso son señales terribles en esa misma. Lo que dijo, dice, a mí en la marcha de los de Rosa, también me quemaron. ¿Cuándo lo quemaron? Eso no es ya cierto. llevaron un cigarro. Eso es falso. Porque no prendieron ni un Eso es cigarro. falso. Por eso. A mí también, no es cierto. A este Nadie cinismo lo que dice nadie, el doctor nada. Narro. Nada más quiero antes de que se vaya. Muy bien, Pepe Narro, el cinismo, del cinismo al Al cinismo. cinismo. Buena frase Gran para frase. rematar. Gran frase. Mi materia favorita en la secundaria, la que me motivó a ser abogado, político, servidor público y tal, cinismo. Claro, error, A ver, suprimieron. la palabra, aunque los contenidos hubieran quedado, que no quedaron. Cinismo. Civismo. ¿Y sabes A qué había nuestra en sociedad, todos nuestros salones de clase? La bandera de México. la bandera, el respeto, El respeto. la ceremonia de los lunes, ¿Qué tal? Eso, ¿verdad? De los programas. en fin, disminuido por lo Y menos. el cinismo, la bandera mexicana en el Zócalo estaba puesta el sábado Y y no nuestra estuvo en las tres en las de tres, las mujeres. incluye la de las mujeres. Nada más les quiero leer la encuesta de hoy, la encuesta que hoy aparece en el Financiero. Sí. Primera plana, sobre la Corte. Dice, crece a 61% credibilidad en la Corte. Esto fue nada más, lo hicieron del 10 al 11 de marzo. Antes de, Por ejemplo, 10 al 11 de marzo, ok. La credibilidad de la Corte era 61. ¿Sabes en cuánto estaba? No, en 52. En nada más 9 puntos a partir de que entró Norma Piña, creció 9 puntos y está por encima de la credibilidad y la confianza de la presidencia de la República. Esto es lo que tiene loco al presidente. Ella se está convirtiendo en un símbolo muy importante. Esto es bien importante. la primera mujer, La primera mujer, otra cosa que les quiero comentar, porque esto sí es una mentada de madre, porque eso sí me tocó a mí verlo. No, es que esto no se hace, esto sí son fregaderas. Fíjate lo que viene en la primera plana de Reforma de hoy. No contento con haberle dado jubilación anticipada el presidente a los que no tenían ni edad ni antigüedad. Esto es Tenemos terrible. fuerza del centro. Terrible. Nosotros liquidamos esa fuerza del centro. Le dimos su liquidación a los trabajadores que estaban en activo y una pensión vitalicia a los jubilados. Ya sin cobrarles comisión y por transferencia electrónica. ¿Ok? Lo que hizo este angelito fue, oye, ¿cuántos quedan ahí inconformes con la China? 8,000 y tantos. Ok, liquidemos. Oye, pero no alcanzan, no hay base legal, ni por edad, ni por antigüedad. Liquidemos por humanidad. Ahora escucha esto. El gobierno federal pagará con el dinero de los mexicanos un seguro de vida para 7,108 ex trabajadores de luz y fuerza del centro, a los cuales el presidente Andrés Manuel López Obrador ya asignó desde agosto de 2022 una pensión vitalicia por decreto, pese a que no cubrieron los requisitos para jubilarse antes de que la paraestatal fuera liquidada en 2009. ¿Sabes cómo se llama esto? Daño patrimonial. ¿Con qué base tomas el dinero de los mexicanos y le dices a 7,000 y tantas personas, además de tu pensión, te doy un seguro de vida?
Eso se llama autoritarismo. Bueno, Eso sí. pero además, ¿por qué? ¿Por qué, carajo? ¿Por qué? ¿Por qué? La soberanía energética, ¿vieron las cifras de Pemex? ¿Vieron lo endeudada que está? Sí, claro. Es la más endeudada del mundo, tiene pérdidas en todos los sentidos. Y esa es la soberanía energética que está reclamando el presidente. Sí. De verdad, o sea, Claro. Esa es la soberanía que defiende. o sea, no es que no nos sobra el dinero en México. No nos sobra el dinero. Pero claramente, y por eso lo estoy diciendo, si tuviéramos el control de la Cámara de Diputados, el presupuesto de los de la Federación tendría otro destino. Y nuestros programas clientelares que solamente sirven para comprar los votos o para sus obras faraónicas que no sirven para maldita la cosa. Pues yo me voy a tener que despedir porque había anunciado Sí. que tengo un compromiso lejos de este Recinto. Sin embargo, para que tengan tema de conversación, de todas formas yo revisaré el programa. Revisaré el programa después. ¿eh? Pero primero decir, siempre es un gusto venir aquí. Es tu casa. Gracias, Carlos. Y muchas gracias, Beatriz. Gracias, Javier. Queridos amigos. Segundo, tenemos que recomponer esto. Sí, señor. Tenemos que encontrar la manera de no profundizar la división. Insisto. Tercero, con la democracia llegó este gobierno. Y lo tenemos que reconocer. Sí, Y con la democracia se tiene tienen que cambiar las cosas. Sí. Y finalmente, analicemos los grandes problemas de México. Se nos están olvidando muchas cosas. Sí, Hay 800,000 muertes en exceso por la pandemia. por la pandemia y por el manejo de la misma Sí. y de los servicios de salud. La educación se nos está atascando, atorando, quedando atrás. Tenemos que revisar los temas de la seguridad. Este año habrá más muertos, más homicidios en 5 años que en cualquier Ya le ganó a Peña Nieto en 6 años. Sí, Ya ganó. Ya le ganó ahorita. Sí, sí, Ahorita ya hay más asesinatos que lo que tuvo Peña Nieto Bueno, en 6 años. entonces en 4 años y medio pasó esto. Sí. No está bien. No está bien. El tema del subempleo, del 56% de la población, en fin, hay muchos problemas que ojalá también en esta mesa, desayunando, podamos platicar. Nada más, antes de que te vayas, otra ocurrencia de Morena, de una señora que se llama diputada Susana Prieto, que fue la que grabó el desmadre en las maquiladoras de Matamoros, ¿ok? ¿Se acuerdan de esa? Del movimiento 2032, es diputada federal, es de Morena. ¿Sabes qué está proponiendo? Reducir la jornada laboral a 5 días de trabajo por semana, como si nos pudiéramos dar esos lujos. O sea, ya aumentaste al doble los días de vacaciones obligatorias, ya aumentaste el salario mínimo artificialmente como tú quisiste, y ahora quieres reducir el número de días de trabajo por semana y la productividad. ¿Y qué van a hacer los patrones? Es decir, los legisladores están decidiendo y resolviendo sin haber generado un empleo en su maldita vida. Exacto. No saben lo que esto significa para la planta productiva. Te lo comento porque son de las cosas que tenemos que reflexionar. Porque aquí puedes decir, sí, bravo, aquí trabajar menos. No estaría toda más de que nadie trabaje y que todo el mundo reciba dinero. No se ha encontrado la fórmula. No se ha encontrado la fórmula en la historia de la humanidad. Ya sé que te vayas. Avisos parroquiales. Hoy es cumpleaños de Johann Sebastian Bach. Nació un día como hoy. Bueno, estoy frente al melómano más Número uno. Bueno, es que hoy inicia la primavera. Bueno, felicidades, Bach. Un día como hoy, en 1686. Gracias por el El recuerdo, padre de la Javier. música. Johann Sebastian Bach. Gracias de verdad. Gracias, Gracias. Pepe. Y a Muchas ustedes, gracias. muchísimas gracias por aceptarme en el programa y en su casa. Buenos días. Muy bien. Hasta luego, mi querido Gracias, doctor. Pepe. Dalia, platícanos de Carlitos. una cámara. ¿Cómo vamos? Vamos bien, pero podríamos ir mejor. Yo creo que nuestros amigos, a pesar de que Javier se enoje, quieren escuchar el jingle. Póngalo, por favor. A ver, hoy es el cumpleaños de Bach, por amor de Dios, por lo menos. Es una música Por barroca. respeto. No es barroco, es. No, ya no. Mira qué barroco está. Es bonito. Otra vez, siempre No. que lo ponemos 2 veces, No es funciona mejor. cierto. Madre. Obvio va a subir. ¿Qué va a subir mi tío? Ya
funcionó un poco Ay, mejor. sí, tuvieron dos. No. Vamos bien, pero podríamos ir mejor. Por favor, recuerden darle like a este programa, nos ayuda muchísimo. Tenemos a más de 12,000 personas conectadas. Entonces, por favor, ayúdenos a llegar a la meta de los 9,000 likes. Estamos en 6,500. Entonces ya está súper fácil. Solamente es cuestión de un clic, que es gratis. Y también recuerden suscribirse al canal de YouTube. Queremos llegar a los 550,000 para esta semana. Y en Facebook a los 520,000 seguidores. Tenemos un par de mensajes del Superchat. ¿Empezamos a leer? Sí. Héctor Ponzo nos manda 25 pesos, muchísimas gracias. Angelina Cetina Vázquez Tagle adquirió una membresía fan, muchísimas gracias. Martín Galván comentaba, por favor pregunten al doctor Narro el procedimiento de la rectoría cuando acusan de título falso sobre Yasmín Esquivel. Ya lo respondió. Javier Rodríguez, que nos acompaña en todos los desayunandos, muchísimas gracias, nos manda 250 pesos. Y él comenta, saludos, ya sabemos que Morena vive del acarreo, debemos enfocarnos en la elección de diputados y senadores. Hay que organizar a la sociedad para exigir que AMLO deje el poder en 2024, no aceptará la derrota. El soldado MX nos manda 25 pesos, muchas gracias, y comenta, Carlos, ayúdame a exponer mi caso en contra de Sedena. En contra de Sedena. De Sedena. Mejor Javier, que es abogado, yo que con mucho gusto. Yo con mucho gusto, sí. Con mucho gusto la quiero, ¿verdad? Y si es necesario y si él quiere, que venga. Muy bien. A dar su testimonio. Ramona Lozada nos da $2, muchísimas gracias. Y recuerden, todas las personas que viven en el extranjero, recomiéndenos con todos los paisanos que conozcan y también con los no paisanos. Y fichen a las personas, suscríbanse, como dice Carlos, agarren su celular, pídenle a un amigo, un compañero, un familiar y suscriban a más personas. José Rodríguez nos manda $4, muchísimas gracias, y comenta, saludos. En CDMX y el Estado de México roban y acosan sexualmente a los pasajeros y segregan en el Metrobús a los usuarios por género. Hablen de eso. Ok. Vamos a investigar un poco y gracias por los $4. Sí, que esté metido en los temas de la Ciudad de México. Suso Mena nos manda $20, muchísimas gracias, y comenta, hola Mr. Bonda Las Rocky. Powerhouses todos en la mesa y en el equipo de Artificial. Los admiro, saludos desde California. Gracias. Suso, muchísimas gracias, un beso gigante hasta California. Alma L. Torres nos manda 100 pesos, muchas gracias, y comenta, si Obrador tuviera el 70% de aprobación, ¿por qué solo tuvo presente el punto 53 de un padrón electoral de 96 millones, pensando en que hayan sido 500,000 los presentes? Y se fueron. Además, perdón, pero sí vieron que hay dos fotos prácticamente idénticas. Claro, una más bonita porque estamos todos de rosa y la ciertamente llenó el Zócalo. Yo no digo que no lo haya llenado.